Pero voy a iniciar yo, Gabriela Vargas, con la definición, algunos conceptos claves. Como sabemos, la mama es un órgano glandular, está ubicado en la parte anterior de nuestro tórax, en el pecho. Está constituida por 10 a 20 secciones llamados lóbulos, como vemos aquí en la imagen, y cada lóbulo va a estar dividido en secciones más pequeñas, que son denominados los lobulillos. Y estos lobulillos contienen las glándulas encargadas de producir la leche durante la lactancia, que fluye del lobulillo al pezón por unos tubos llamados ductos. El espacio entre los lobulillos y los ductos está lleno de grasa y de tejido fibroso, como vemos aquí en la imagen. Además, que va a presentar vasos linfáticos que transportan sustancias hacia los ganglios linfáticos encargados de atrapar bacterias, células tumorales, entre otros. Ahora, hablando sobre el cáncer de mama se evidencia como una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. En síntesis, va a ser el resultado de la transformación maligna de las células epiteliales que forman el sistema ducto lobulillar de la glándula mamaria. Las células del cáncer de mama también pueden diseminarse a través de dos formas, sangre o vasos linfáticos, y de esta manera pueden llegar a cualquier otra parte del cuerpo. Allí se adhieren a los tejidos y van a crecer formando la metástasis. Algo importante que mencionar es que el cáncer no es exclusivo del sexo femenino, porque este también puede aparecer en los hombres, tanto en hombres como en mujeres, pero claro, en un porcentaje mucho más bajo, porque el 99% de los casos se ve en mujeres. Epidemiología. Este es el cáncer más frecuente en países desarrollados como en países que se encuentran en desarrollo. Se menciona que ocupa el segundo lugar dentro de las neoplasias con mayor frecuencia después del cáncer de cuello uterino, aunque como vemos aquí en este cuadro, en el año 2024 se registró un mayor número de casos en cáncer de mama y le continuaba el cáncer de cuello uterino. También representa el 16% de todos los cánceres femeninos, siendo el 95% de casos nuevos los que ocurren en mujeres que son mayores de 40 años. Se informa que alrededor del 20% ocurre en mujeres que son mayores de 50 años. Es un cáncer muy frecuente en ciudades habitadas con mayor población, como Lima y Arequipa en nuestro país, y en el año 2020 se estimó una incidencia de 211.000 casos por 100.000 habitantes. Se calcula que una de cada ocho mujeres van a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Como vemos también aquí en el cuadro, donde se evidencian las edades de las pacientes, un mayor número ocupó el grupo etario de 50 a 54 años, seguido por el de 40 a 44 años. Y como vemos en estos gráficos circulares de aquí, se muestra que el 75% de los casos se presenta en edades de 41 a 50 años. Etiología. La etiología del cáncer de mama es multifactorial, pero en gran medida va a ser desconocida, ya que en dos terceras partes de los casos no se reconocen aún los factores de riesgo. Sin embargo, en quienes sí se han identificado factores de riesgo, se reconoce que está muy relacionado con lo que son los antecedentes reproductivos y también la exposición hormonal. En su patogenia molecular, se evidencian diversas alteraciones genéticas que van a dar lugar a células somáticas malignas con un alto potencial de invasión local y también que van a tener tendencia a hacer metástasis. Este proceso puede iniciar por una serie de carcinógenos químicos y de esta manera ser promovido por varios factores ambientales o fisiológicos. Ahora, los factores de riesgo. En primer lugar, vamos a tener la edad, como ya lo mencioné anteriormente. Abarca un grupo de 30 a 74 años con un promedio de 60 años. El riesgo aumenta cuando aumenta la edad. Y este es un promedio, ¿no?, que evidencia los casos de cáncer de mama. También encontramos la predisposición o el factor genético, porque va a estar sumamente ligado con los antecedentes familiares con cáncer de mama o mutaciones en los genes. También con el historial personal de cáncer de mama invasivo, que va a aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama contralateral, como un carcinoma ductal in situ o un carcinoma lobulillar in situ. Los genes que ya conocemos como BRCA1, BRCA2, que tienen una herencia autosómica dominante, la exposición prolongada a estrógenos y progestágenos. Bueno, como sabemos, los estrógenos son hormonas que estimulan la proliferación o la multiplicación de las células en tejidos sensibles como puede ser, digamos, el endometrio o el cáncer de mama, ¿no?, la mama. ¿Y cuáles son los casos donde vamos a estar más expuestas prolongadamente, a un periodo más largo, a los estrógenos? Una primera regla a temprana edad, la menopausia tardía, los anticonceptivos usados por más de 5 años, la terapia de reemplazo hormonal, la nuliparidad, que no haya tenido ningún hijo, la edad avanzada de primera gestación, ay, aquí me confundí, mayor a 30 años o 35 años. Y bueno, el estilo de vida, ¿no?, que también tiene mucho que ver como un aumento del índice de masa corporal, sobrepeso o la obesidad. Y el alcohol y el tabaco, porque el alcohol libera radicales libres que puede ser tendencia a producir cualquier cáncer. Pero también como factores de riesgo encontramos factores protectores.
como es la oferectomía antes de los 35 años en un 70%, la multipariedad, más de 5 hijos, la lactancia materna mayor a 16 meses, realizar ejercicio regularmente, la dieta mediterránea y un índice de masa corporal normal, menos del 23, ¿no? De 23. Y aquí encontramos un cuadro donde sale el riesgo relativo, evidenciado en puntos 2, 2, 4, riesgo relativo mayor a 4, dependiendo de los factores de riesgo que cada paciente presente. Ahora también hablamos sobre la influencia. Hay una influencia dietética porque diversos factores relacionados con el estilo de vida han sido identificados como determinantes en la incidencia y también la progresión del cáncer de mama, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Y uno de los más relevantes va a ser el sobrepeso, cuya presencia en esta etapa de vida puede incrementar entre 2 o 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y este aumento se atribuye a la conversión periférica de los andrógenos en estrógenos en el tejido adiposo, lo que va a generar una concentración elevada. Asimismo, hablamos sobre la actividad física regular, que ha sido demostrado para tener un efecto protector frente a la recurrencia en pacientes que ya han sido diagnosticadas. En cuanto a la alimentación, también se ha observado la asociación en dietas ricas en grasas, especialmente de origen animal, y un mayor riesgo de cáncer de mama. Esta relación se puede deber a que la grasa animal estimula la actividad de ciertas bacterias colónicas, las cuales son capaces de transformar el colesterol dietético en estrógenos, y de esta manera va a elevar sus niveles sistémicos. Y por último, hablamos sobre el consumo de alcohol, porque ha sido varias veces, se ha mencionado continuamente, porque tiene una fuerte relación con un aumento de riesgo de desarrollar el cáncer de mama, y este efecto se ha atribuido a la capacidad del alcohol para incrementar los niveles de las hormonas sexuales en sangre, que son particularmente los estrógenos. Luego, hablando sobre la influencia genética, los genes de mayor relevancia clínica en el cáncer de mama son de origen hereditario, como el BRCA1 y BRCA2, que están localizados en el cromosoma 17 y en el cromosoma 13. Estos genes van a actuar como unos supresores tumorales, lo que quiere decir de que su función normal consiste en controlar el crecimiento celular y reparar el daño en el ADN, pero la presencia de mutaciones en los genes interfiere en los mecanismos que normalmente deberían realizar, y esto va a facilitar la aparición de nuevas neoplasias. En mujeres que portan estos genes, el riesgo acumulado de padecer cáncer de mama se estima entre un 37 o un 85%, mientras que el riesgo de desarrollar cáncer de ovario también puede oscilar en un porcentaje como de 15% o 40%. Asimismo, hablamos de las mutaciones en el BRCA1 que se han vinculado con una mayor susceptibilidad a tumores de páncreas, vesícula, estómago, colon, próstata o trompas de falopio. Hablando ahora sobre el gen BRCA2, también está asociado a un patrón de herencia autosómico dominante y su alteración incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama, así como el cáncer de ovario, páncreas, vesícula, entre otros, faringe también. Y en el caso de los varones portadores de mutaciones de BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama se sitúa aproximadamente en un 6%. También es importante destacar que en individuos con susceptibilidad genética hereditaria, los tumores mamarios tienden a aparecer en edades mucho más tempranas o pueden ser bilaterales, y en general van a presentar un comportamiento mucho más agresivo en comparación a otros tumores. Y bueno, para finalizar esta parte, el gen BRCA1 y BRCA2 en el cáncer de mama también está vinculado a otros síndromes que son hereditarios, como los que vemos aquí. Y la influencia hormonal. Como ya dije, los estrógenos desempeñan un papel fundamental en cuanto a la fisiología del tejido mamario, pero también van a estar implicados en la proliferación y apoptosis del tejido mamario. Estos van a estimular factores de crecimiento insulínico tipo 1, como también el crecimiento transformante alfa, los cuales tienen un efecto mitogénico sobre las células mamarias. Y los estrógenos también intervienen en la angiogénesis tumoral, que es un proceso clave en la progresión del cáncer. Y este efecto se ejerce mediante la estimulación de factores de crecimiento endotelial. Estos también inducen la expresión de enzimas proteolíticas como la catepsina D y el activador de plasminógeno, que contribuyen a la degradación de la matriz extracelular, favoreciendo la invasión local y también favoreciendo la metástasis del tumor hacia otro órgano. Ahora, hablando de clasificación, la OMS lo clasifica de esta forma en carcinoma ductal in situ, lobolillar in situ, ductal invasivo, que es importante recalcarlo porque representa el 85% de casos de cáncer de mama, el carcinoma lobolillar invasivo en 5 y 10% de los casos, el mucinoso, medular, papilar, tubular, adenoideo, quístico, secretor juvenil, apocrino, metaplásico, inflamatorio, de Payet del pezón. Entonces vamos a describir algunos de ellos. En la clasificación anatomopatológica tenemos el carcinoma ductal in situ. Este es el tipo no invasivo más común. Presenta una proliferación neoplásica confinada al sistema ductal uvolillar, no rompe la membrana basal y es frecuente visualizar microcalcificaciones. Se va a ubicar dentro de los conductos mamarios, progresa a un cáncer invasivo si este no se trata y generalmente se detecta mediante mamografías. Su pronóstico es muy bueno si el tratamiento se da a tiempo y tiene una tasa de curación del 95%. En cambio,
Por otro lado, tenemos el carcinoma ductal invasivo, que es el tipo más común, como en el cuadro se señalaba. Aproximadamente 70-80% tiene una neoformación que crece formando túbulos con atipia citológica variable. Comienza en los conductos, pero también va a invadir el tejido mamario. No es como este que simplemente se queda en los conductos. Se disemina de igual forma a ganglios linfáticos y otras partes. Es detectado por una masa, cambios en la mama, que más adelante hablaremos, y el hallazgo es por mamografía. Su pronóstico en realidad varía según el estadio y el perfil molecular. El lobulillar in situ representa una proliferación anormal de células dentro de los lobulillos mamarios, sin invadir el tejido circundante. También tiende a desarrollar carcinoma invasivo, ductal o lobulillar en ambas mamas. Generalmente no forma masas ni causa síntomas clínicos. Se encuentra de forma incidental mediante biopsia y no suele asociarse con microcalcificaciones. Y tenemos el carcinoma lobulillar invasivo, que es la segunda variante histológica más frecuente, con un 10 a 15%. Es bilateral y multicéntrica, tiene un patrón de diseminación a hueso, meninges, ovario, tracto gastrointestinal, serosas. Comienza en los lobulillos, pero invade todo el tejido. Es difícil detectar en la mamografía, a veces porque no tienen la forma de la masa bien definidas. Su pronóstico es bueno, pero con mayor riesgo de recurrencia en la otra mama. Tiende a ser bilateral. Ahora, el cáncer de mama inflamatorio. Esta es una forma agresiva y a la vez rara, pero representa un porcentaje mínimo de menos del 5%. Las células cancerosas bloquean vasos linfáticos de la piel. Se puede ver la mama roja, caliente, inflamada, piel con aspecto de piel de naranja, como vemos aquí. No siempre vamos a encontrar una masa palpable. Su pronóstico es reservado debido a la agresividad y que el diagnóstico es tardío. Tenemos la enfermedad de Payet del pezón. En este caso, el cáncer afecta al pezón y la aureola. Puede estar asociado al carcinoma ductal in situ o el carcinoma ductal lobulillar subyacente. Se presenta descamación, picazón, enrojecimiento y también sangrado del pezón. Y aquí encontramos el carcinoma medular, que es más común en mujeres jóvenes. Tiene características comunes de este grupo, como el borde tumoral circunscrito, patrón sincitial, alto grado nuclear y abundante infiltrado linfoide acompañante. Puede ser agresivo, pero tiene un buen pronóstico. El carcinoma mucinoso, que como su nombre lo dice, produce moco, crece lentamente, se observan lagos de mucina extracelulares en los que flotan nidos tumorales. Es frecuente la expresión de marcadores neuroendocrinos y tiene un mejor pronóstico que otros tumores invasivos. Y el carcinoma tubular, que está formado por túbulos angulados con secreción apical y estroma fibroelástico. Y este patrón representa menos el 90% del tumor. Es común ver microcalcificaciones y tiene un crecimiento lento y de buen pronóstico. Ya habiendo hablado de la clasificación anatomopatológica, ahora nos toca hablar sobre la molecular. Se puede dividir en luminal A, luminal B, HER2 y la basal, LIKE, que es el triple negativo. El triple negativo es el de peor pronóstico, mientras que el luminal A y el luminal B son de buen pronóstico. Es importante recalcar aquí que el HER2 es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, así es su abreviatura. Y esta es una proteína que participa en el crecimiento de las células, está presente tanto en las células normales, pero también en la mayoría de tumores. En un 15-20% de los tumores de mama se encuentra en concentraciones elevadas y esto confiere al tumor una mayor agresividad. Y el KI67 es un marcador tumoral que también es indicativo de proliferación de las células tumorales, determina índice de proliferación y los tumores con índice altos, mayor al 14%, tienden a ser de peor pronóstico. Ahora vamos a hablar sobre la propagación. Como mencioné en el inicio, la propagación del cáncer de mama se caracteriza porque tiene una capacidad de invadir tanto estructuras adyacentes, pero también diseminarse a distancia a través de distintos mecanismos. Puede ser tanto diseminación local, como también puede producirse una invasión directa de los tejidos vecinos, así como también la vía linfática y hematógena, siendo esta última la responsable de la aparición de metástasis a distancia. Como vemos aquí, la localización del cáncer de mama se va a dividir en 4 cuadrantes y el que tiene mayor porcentaje de encontrar cáncer de mama va a ser en el cuadrante superior externo. Desde el punto de vista anatómico, las lesiones tumorales se pueden clasificar de acuerdo a la localización, porque el multicentro se refiere a la presencia de múltiples focos tumorales con el mismo tipo histológico. Y el multifocal implica la existencia de varios tumores con igual histología, pero que están confinados al mismo cuadrante mamario. El origen histológico del carcinoma suele encontrarse en el epitelio glandular, donde las células tumorales atraviesan la membrana basal y también se infiltran en el estroma subyacente. Y a medida que este progresa, el tumor invade los conductos galactóforos, así como también los vasos linfáticos y los sanguíneos del estroma, lo que va a facilitar la propagación regional y sistémica de las células neoplásicas.
En ausencia del diagnóstico y tratamiento, el cáncer puede extenderse a la piel o a la pared del tórax y comprometer conductos linfáticos cutáneos, generando metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Y el sistema linfático axilar representa la principal vía de drenaje linfático de la glándula mamaria, especialmente en los tumores localizados en el cuadrante superior externo. El primer ganglio en recibir drenaje linfático tumoral es conocido como el ganglio centinela, cuya evaluación es crucial para la estadificación y también para conocer su pronóstico. Y la afectación de los ganglios supraclaviculares suele producirse por una extensión de la cadena ganglionar axilar, mientras que los tumores que están ubicados en los cuadrantes internos de la mama tienden a hacer metástasis hacia los ganglios de la cadena mamaria interna. Buenas, continuando con la exposición siguiente. Vamos a hablar acerca de la sintomatología del cáncer. Como sabemos, el cáncer puede presentar una amplia variedad de síntomas, dependiendo, como mencionó mi compañera, de su tipo, de su localización y de su estadio. Bueno, los síntomas más comunes sería la masa mamaria palpable, que muchas veces puede ser indolora, ya que es lo que la consulta puede llevar a la paciente, ¿no? Nos menciona que alistándose o vistiendo se encuentra como que una irregularidad, ¿no? También puede mencionar secreción en el pezón como telorragia. Y bueno, resaltar acá que la secreción unilateral en un solo pezón es un signo más alarmante, ¿no? Que la secreción bilateral, que está más asociada a trastornos benignos. Pueden también otros cambios en la piel, en la mama o el pezón. Puede haber una retracción de la piel, retracción del complejo de la areola pezón. Puede haber un engrosamiento asimétrico o puede notar una nodularidad como se ve en la imagen. O ya en estadios más avanzados o algunos pacientes mencionan que ya tienen un dolor mamario focalizado. Y también, como se mencionó mi compañera Gabriela, también puede haber, se debe revisar también los ganglios, ¿no? Por su propagación pueden notar también masa axilares, adenopatías. Y bueno, acá destacar la patología del carcinoma inflamatorio de mama, que se puede llegar a confundir con la mastitis, ya que también puede haber un aumento de la mama, eritema, calor y sobre todo destacar la piel de naranja. Y en cuanto a otros síntomas, se refiere más a la metástasis, ya que si hay una metástasis pulmonar puede haber disnea, si hay una metástasis a los huesos doloroso, fracturas patológicas, o si hay una metástasis neurológica, eh, síntomas neurológicos, valga la redundancia, o bueno, si hay una metástasis hepática, puede haber hepatomegalia, incluso ictericia, etcétera. Siguiente. Bueno, lo primero que debemos realizar también que nos compete a nosotros es la historia clínica, ¿no? Como sabemos, los síntomas son signos subjetivos y los signos subjetivos. El paciente puede decir que ha notado una masa mamaria palpable, que ha habido secreción, dolor, como mencioné antes, y incidir también en los antecedentes, como también se mencionó, si tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, antecedentes genéticos del gen BRCA1, BRCA2, o también se menciona si es que tiene un antecedente de otro cáncer ginecológico, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de ovario, que también está relacionado con el gen BRCA1, etcétera. Y pasamos al examen físico, que hay una imagen ilustrativa. Se menciona también tanto en la inspección como en la palpación. En la inspección hay que hacerlo de dos formas. De la paciente en posición vertical, es decir, parada, y una posición supina, donde se puede evaluar de diferentes formas. Si es que hay una retracción de la piel, una irregularidad, etcétera, que pueden sugerir, ¿no? Un cáncer de mama. Y bueno, ¿por qué también se hace hincapié bastante en el examen clínico de mama, ¿no? Porque puede ayudar a detectar, ¿no? Cánceres palpables en etapa temprana, registrar la ubicación, la distancia de cualquier anomalía desde el pezón para compararlos con las imágenes. Rescatar de que se menciona de que cada mes la paciente debe realizárselo a 5 o 7 días después de la menstruación y siempre una fecha regular en cada mes. Siguiente. Bueno, luego de pasar el examen clínico, examen físico de los ganglios linfáticos, vamos a proceder a hablar de otros métodos de ayuda diagnóstica. Se menciona también el análisis de sangre, pero no le dan tanta importancia ya que pueden referirse, por ejemplo, a metástasis o algún otro marcador tumoral como el CA15-3. Y ya nos vamos en lo principal, ¿no? Que siempre se hace énfasis, que es en la mamografía, ecografía, pruebas de imágenes. La mamografía se puede presentar como una masa especular irregular, puede detectar lesiones de 1 centímetro y, sobre todo, microcalcificaciones. ¿Y cuándo se recomienda? Se recomienda cada 1 o 2 años en mujeres entre 40 y 50 años y anual en mujeres mayores de 50 años. Y bueno, rescatar que esta exploración no es recomendable a pacientes menores de 35 años, ya que su tejido tiene una densidad mamaria que impide una correcta evaluación. Y bueno, siguiente. También nos hablan de la clasificación BIDRADS, que de acuerdo a los hallazgos en la mamografía podemos clasificarlos y así tener un mejor seguimiento o tratamiento o biopsia, según qué clasificación esté. En la categoría 0 es que no fue competente el estudio, se recomienda volver a repetirlo. Y bueno, sobre todo resaltar la categoría 4 o
o la categoría 3, que desde aquí ya nos dicen que puede ser probablemente benigna. Algunos autores mencionan que a partir de acá podemos realizar una biopsia para una ayuda diagnóstica. Y a partir del BITRAS 4, que ya es una anormalidad sospechosa, ya se debe considerar sí o sí una biopsia para salir de las dudas. Y bueno, la categoría 5 y 6 es que ya estamos hablando de un cáncer mamario. Siguiente. En cuanto a la ecografía, es una técnica complementaria que es útil en diferenciar las masas sólidas de las quísticas, a diferencia de la mamografía. Y también nos sirve de guía para los diferentes procedimientos que se hablarán, como la punción por aguja fina, aguja gruesa. eh, y acá toman bastante importancia las mujeres menores de 40 o 35 años, ya que como tienen un tejido estromal mayor, o es decir, unas mamas más densas, sirven, ¿no? Como para su cribado. Y destacar que a diferencia de la mamografía, no detecta tumores menores de 5 milímetros ni microclasificaciones, como sí lo hace la mamografía. Bueno, nos pueden informar como expresión local, multifocalidad, presencia de ganglios sospechosos, etcétera. Y igualmente se puede correlacionar con la escala de BITRAS, siguiendo igual los mismos parámetros, ¿no? Siguiente. Otro examen de imagen es la resonancia magnética, que se usa para la evaluación de una sospecha, una enfermedad metastásica. No toma más importancia en la metástasis, ya que se puede ver la presencia o extensión de estas, por ejemplo, a otras vísceras o metástasis en los huesos, o también nos pueden ayudar a la detección de carcinomas ocultos en pacientes con metástasis axilares, y también en recidivas de asentamiento conservador de la mama. Y bueno, señalar que también es bastante útil en pacientes que se han realizado algún implante mamario y no se puede notar bien, por ejemplo, en la mamografía. Si es que en la resonancia vemos que hay ausencia de realce tras la inyección de contraste, es decir, que es un signo de benignidad. Pero si hay un realce focal irregular, como se puede apreciar en la imagen, es un signo de malignidad. Siguiente. En cuanto al diagnóstico histológico, nos mencionan tres tipos para el diagnóstico definitivo, es decir, por la biopsia. La punción por aguja fina, la de aguja gruesa y la biopsia quirúrgica. En la punción de aspiración de aguja fina es la menos invasiva, como su nombre lo indica, y que permite extraer una pequeña cantidad de tejido de una forma más sencilla y menos invasiva para la paciente. Tiene una sensibilidad del 70-90% y una especificidad alta. Puede ser guiada o por la misma palpación o por una guía ecográfica. Y bueno, su desventaja principal es que no determina si es un cáncer invasivo o no. Y bueno, es útil para evaluar masas sólidas, quísticas en la mama, palpables sobre todo, y también nos sirven adenopatías axilares palpables para confirmar, ¿no?, la afectación neoplásica. Y bueno, se puede clasificar por inmunohistoquímica, como habló mi compañera, o por el estado de los receptores, ¿no? Receptores de estrógenos, progesterona, HER2, etcétera. Pasando a la biopsia por punción por aguja gruesa, se utiliza una aguja más grande, como se puede ver en la imagen, y como se puede tomar una muestra más grande, se puede tener una muestra más de tejido tumoral para su posterior estudio. Los falsos positivos son menores que la aguja fina, y esta sí permite diferenciar el carcinoma intraductal del infiltrante. Y también se puede correlacionar bueno, cuando se explicó la escala de BIRATS, se mencionó que a partir de algunos autores mencionan la 3 o la 4, pero a partir de la escala 4, de la categoría 4, ya se debe realizar este procedimiento. Y bueno, si es que con esos dos procedimientos no se logra una conclusión o se desea una biopsia más invasiva, bueno, o con mayor muestra, se realiza la biopsia quirúrgica, que puede ser una biopsia excisional, es decir, hay una extirpación completa con la lesión biopsia y también se saca la lesión, o una biopsia incisional, que solo se saca una parte. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la clasificación de TNM, es una de las herramientas que más se usan para evaluar la extensión y la gravedad del cáncer de mama. Y no solo nos facilita una comunicación, ¿no?, entre profesionales de la salud, sino que también tiene un impacto directo en la planificación y tratamiento del pronóstico del paciente. Nos dan tres categorías: T de tumor primario, N de nódulos linfáticos regionales y M de metástasis. En el tumor primario nos describe el tamaño y la extensión del tumor de la mama, y tenemos las diferentes categorías STX, T0, carcinoma in situ, T1, T1A, B, C, D, como se puede ver en la imagen. Y la categoría N, que es la presencia ya de metástasis en los ganglios linfáticos, que es uno de los factores más importantes, ¿no?, para determinar el estadio del cáncer y el tratamiento necesario. Igual desde categoría N0, donde no se palpan ganglios axilares, N1, N2, N3. Y finalmente la metástasis, con la sigla M, que es o bien la presencia o ausencia de esta, y sobre todo si es a distancia o no es a distancia. Por ejemplo, a distancia, órganos, pulmones, hígado, huesos, etcétera. ¿Y por qué es importante primero conocer la clasificación TNM? Ya que a partir de esta se han formado unos estadios clínicos, como se ve en el cuadro derecho. Resaltar el estadio 0, porque es el estadio más temprano del cáncer de mama, donde el tumor está confinado a los conductos mamarios y no ha invadido los tejidos circulantes. Y bueno, en ese estadio el cáncer es altamente tratable con cirugía local, como ya se hablará posteriormente en el tratamiento. Y bueno, tenemos el estadio 1A, estadio 1B,
estadio 2A, 3B, con sus diferentes características y con su clasificación TNM. Rescatar la partida del estadio 3, ya que en esta partida de ese estadio ya se recibe una quimioterapia neoadyuvante. En el estadio 3A hay un tumor de cualquier tamaño, pero ya comprometido con ángulos axilares más distantes, por ejemplo, los supra infraclaviculares. El estadio 3B, que el tumor ya invade la pared torácica o puede causar una ulceración. Y el estadio 3C, que el tumor es un tumor de cualquier tamaño, pero ya con metástasis a ganglios más distantes. Y bueno, el estadio 4, que ya es el metastásico. Siguiente. Buenas tardes. Siguiente, por favor. Bueno, hablaré acerca de lo que es el tratamiento en cuanto a cáncer de mama. Se entiende de que el tratamiento va a ser multidisciplinario y va a requerir estrategias individualizadas, ¿no? Dependiendo de todo lo que hemos visto en los tipos de estadiaje, ¿no? Va a depender también según su estadiaje TNM y según su tipo histológico, ¿no? Además de que desde sus fases iniciales, de por sí el cáncer de mama se considera una enfermedad de potencial sistémico, ¿no? Por lo que mencioné, ¿no? La estrategia individualizada va a ser que un enfoque terapéutico combina tantas lo que son intervenciones tales como la cirugía y la radioterapia, como con tratamientos sistémicos, ya sea quimioterapia, hormonoterapia y terapias dirigidas. Ahora, va a haber factores que van a depender bastante del tratamiento que se vaya a usar, ¿no? Va a depender de, como mencioné, el estadio clínico, el subtipo histológico y molecular del tumor, ¿no? Como se mencionó, el luminal A, el luminal B, el HER2, el triple negativo, la edad y estado general de la paciente, la rapidez con la que puede crecer el cáncer, la eficacia de ciertos tratamientos, ¿no? La probabilidad de la recidiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un esquema general que vamos a ver de los tipos de tratamiento que vamos a encontrar, tales como el quirúrgico, que vamos a encontrar la cirugía conservadora de la mama, la mastectomía, la evaluación intraoperatoria de los ganglios centinela, vamos a tener a la radioterapia, ¿no? Que va a ser en sí una radiación para destruir las células cancerosas o impedir, ¿no? que crezcan. La quimioterapia, ya sea neoadyuvante, adyuvante, el tratamiento hormonal, ¿no? Para tumores R y IPR positivos, terapia dirigida, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que hablamos acerca de un tratamiento quirúrgico, hablamos de lo que es una cirugía conservadora de la mama, ¿no? Que esta se basa principalmente por la extirpación del tejido canceroso, ¿no? Que viene siendo la masa, y con el tejido anormal. Eh, Vamos a ver que siempre este tipo de tratamiento quirúrgico va a ser acompañada posteriormente con una radioterapia, van a estar siempre indicada para tumores pequeños en relación al volumen mamario y recordar que, como se menciona, ¿no? Es la extirpación de la masa y se abarca un poco más el tejido normal para evitar, ¿no? su crecimiento. En cuanto a sus contraindicaciones, ¿no? Tenemos a lo que son el compromiso cutáneo, la multifocalidad, la imposibilidad de obtener márgenes libres, las microcalcificaciones difusas que puedan aparecer, ¿no? La excisión con márgenes tumorales negativos que vienen siendo mayores a 2 milímetros, no garantizada, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tratamiento quirúrgico, vamos a tener a la mastectomía, vamos a tener de distintos tipos. En sí, la mastectomía implica lo que es la extirpación de todo el seno y según el procedimiento específico, posiblemente de otras estructuras, ¿no? Como los ganglios linfáticos e inclusive los músculos. Vamos a tener de mastectomía total, que va a ser la extirpación de toda la mama y el pezón, y más el complejo areolar, con la preservación de los músculos pectorales, ¿no? No va a haber, en este caso no va a haber disección de los niveles de los ganglios linfáticos 1 y 2. También vamos a tener la mastectomía conservadora de piel, que va a ser la eliminación del tejido mamario, pezón y areola, dejando la mayor parte de la piel intacta, ¿no? Esta va a permitir, la importancia de esta es que va a permitir la reconstrucción mamaria mediante implantes o su propio tejido, ¿no? Esto no va a ser apto para tumores grandes o aquellos que involucran la piel, ¿no? Tales como se mencionó ya anteriormente, el carcinoma inflamatorio. También vamos a encontrar de tipo mastectomía con preservación del pezón. Esta va a ser una variación de la mastectomía con preservación de la piel, donde solo se extrae el tejido mamario, mientras que la piel y el pezón se conservan, ¿no? Van a permitir la reconstrucción igualmente mamaria a través de implantes o tejidos, ¿no? Y está indicado más que todo para estadios tempranos de cáncer de mama. Siguiente, por favor. También vamos a tener la de tipo radical. Esta viene siendo la excisión de la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor y los ganglios linfáticos axilares, ¿no? Usualmente está en desuso, ¿no? También tenemos a la mastectomía radical modificada.
Este es el estándar en enfermedad localmente avanzada, ¿no? Va a consistir, ¿no?, en la excisión de toda la mama, la fascia pectoral subyacente y a los ganglios linfáticos axilares de nivel 1 y 2, ¿no? Vamos a ver que el músculo pectoral y los ganglios linfáticos axilares del nivel 3 van a ser respetados y se prefiere la mastectomía radical porque hay resultados de supervivencia equivalentes, pero menor morbilidad. También vamos a tener a la mastectomía bilateral. Este tipo de mastectomía es usado más que todo en pacientes de riesgo hereditario. Vamos a ver que aquí hay la extirpación simultánea de ambos senos. Como mencioné, está indicado para mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no?, que han tenido un tipo de mutación del gen BRCA o como parte del tratamiento del cáncer de mama. Siguiente, por favor. También vamos a tener la radioterapia, que está indicada tras cirugía conservadora y la mastectomía si el tumor es mayor a 5 centímetros con márgenes positivos o ganglios positivos. Vamos a tener que de por sí está indicada para pacientes con alto riesgo, tanto para recurrencia local de los ganglios, linfáticos positivos, cáncer en margen profundo. Y en cuanto a la quimioterapia, vamos a tener de dos tipos, ya sea neoadyuvante y adyuvante. Posteriormente vamos a hablar en qué estadio se va a utilizar cada tratamiento, ¿no? Vamos a tener, en cuanto a los esquemas, los regímenes, tenemos al FEC, que viene siendo el 5-fluorouracilo, la epirubicina y la ciclofosfamida. Vamos a tener al CMF, que es la ciclofosfamida, más el metotrexato, más el fluoracilo, y la contraindicación en este caso de quimioterapia de por sí va a ser en el embarazo en cuanto al primer trimestre, ¿no? Las indicaciones vienen siendo un tamaño del tumor mayor a 2 centímetros, cáncer de mama triple negativo, ¿no? Y que el tamaño, en este caso del triple negativo, sea mayor o igual a 0,5 centímetros. Cáncer de mama tipo HER2 positivos, con el tamaño del tumor mayor a 1 centímetro, ganglios linfáticos positivos, histología tumoral agresiva. Siguiente. También vamos a tener en cuanto a lo que es tratamiento hormonal. En este caso está indicado todos los tumores RPR positivos. En este caso se va a indicar el objetivo de este tratamiento hormonal, hace la supresión de la producción de las hormonas extraváricas y bloqueo de los receptores de estrógenos para poder así disminuir el riesgo de recurrencia de cáncer de mama, ¿no? La contraindicación está el embarazo. Vamos a ver que el tratamiento para las pacientes premenopáusicas va a ser el tamoxifeno y agonistas del GnRH. En cuanto a pacientes postmenopáusicas, vamos a tener a los inhibidores de la aromatasa y va a ser en modo preventivo el raloxifeno. Siguiente. En cuanto a la terapia dirigida, esencialmente vamos a tener al trastuzumab, que este viene siendo, el trastuzumab es un grupo de medicamentos contra el cáncer que es de anticuerpos monoclonales. Esa es una terapia ya dirigida, ¿no?, ya que trabajan orientadas a proteínas específicas, ¿no?, en cuanto a los receptores, en cuanto a en la superficie de las células. Vamos a ver que algunos tipos de cánceres tienen demasiada proteína, llamada como tipo receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, en este caso el HER2, en la superficie de las células, ¿no? Estos se llaman cánceres HER2 positivo. Estos estimulan las células cancerosas para dividirse y crecer, ¿no? Ahora, el trastuzumab se acopla en la proteína HER2 y bloquea este receptor. Y eso evita que las células se dividan y crezcan, ¿no? Los efectos secundarios, vamos a tener la cardiotoxicidad y síntomas gastrointestinales. Y la contraindicación viene siendo el embarazo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al tratamiento según el estadio clínico, vamos a tener en cuanto al estadio 0, ¿no? Vamos a tener, el primer paso va a ser la cirugía. Vamos a tener una cirugía, más comúnmente la cirugía conservadora de seno, más la biopsia del ganglio centinela. También podemos tener la mastectomía simple cuando el carcinoma ductal infiltrante in situ es demasiado grande para la cirugía conservadora de seno, ¿no? Lo que también se podría incluir lo que es la biopsia del ganglio centinela. Posteriormente vamos a tener la radioterapia y la terapia sistémica, ¿no? Puede ser una terapia hormonal adyuvante, ¿no?, si este tipo de carcinoma es receptor hormonal positivo. En cuanto al estadio 1, vamos a abarcar más que todo cirugía conservadora de seno o mastectomía, ¿no?, en combinación igualmente con el biopsia del ganglio centinela o disección de los ganglios linfáticos axilares, ¿no? Igualmente, posteriormente la radioterapia, terapia sistémica, vamos a tener también terapia hormonal adyuvante para el cáncer de mama con RH positivo, quimioterapia,
adyuvante, ¿no? En cuanto los tumores sean más de un centímetro de diámetro o el cáncer de mama con RH negativo y HER2 positivo. Terapia adyuvante dirigida con el cáncer de mama HER2 positivo. Siguiente. En cuanto al estadio 2, vamos igualmente, en este estadio se abarca también lo que es cirugía conservadora del seno, en combinación también con la biopsia del ganglio centinela, radioterapia. Después de esta mastectomía, cuando el estado de los ganglios linfáticos es positivo, los márgenes no están libres del tumor después de la mastectomía. Vamos a tener terapia sistémica según el caso individual, la terapia hormonal, la quimioterapia y la terapia dirigida pueden ser neoadyuvantes, adyuvantes o ambos. En cuanto al estadio 3, como se fue mencionando, ya vamos a ver que es un estadio localmente avanzado, porque debido a que el tratamiento en este caso va a ser distinto, ¿no? Vamos a tener más que todo un abordaje neoadyuvante, ¿no? Que va a comenzar con la quimioterapia neoadyuvante más la terapia dirigida de cáncer de mama HER2 para reducir, ¿no? Así el tamaño del tumor. Posteriormente se puede, ¿no? Usar una cirugía conservadora del seno, generalmente en combinación igualmente con una linfadenectomía axilar del nódulo del centro. Posterior a ello, seguido la radiación, quimioterapia o terapia dirigida, ¿no? Vamos a ver que las personas con cáncer de mama positivo para receptores hormonales recibirán, ¿no? Una terapia hormonal adyuvante. Y como se mencionó, tiene también un abordaje quirúrgico, ¿no? Pero eso es posterior a la quimioterapia. Siguiente, por favor. En cuanto al estadio 4, ya tenemos en cuenta de que este es un estadio ya metastásico, ¿no? Ya aquí se toma ya por un tratamiento de una terapia paliativa que consiste en tratamiento sistémico, ¿no? Tanto como quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida y posiblemente incluso una inmunoterapia. Además que se van a administrar medicamentos para aliviar los síntomas de la enfermedad metastásica. Y en algunos casos excepcionales se puede incluso se puede llegar a realizar una cirugía paliativa, ¿no? Para poder controlar los síntomas locales. Y en este caso se utilizaría una mastectomía. Siguiente, por favor. Bueno, este es un resumen en cuanto a los tratamientos que se van a usar en los distintos tipos de estadiajes, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Dependiendo del tamaño en el T1, M1, MI, que si es menor a 1 milímetro es una cirugía conservadora de la mama. En T1A, si este es menor o igual a 5 milímetros, igual una cirugía conservadora de la mama más radioterapia local. T1B, si ese es menor a 10 milímetros, igualmente se complementa con una terapia adyuvante. Y en T1C, que sea menor a 2 centímetros, una radioterapia más terapia adyuvante, no cirugía conservadora de la mama, y una terapia hormonal y más quimioterapia, ¿no? En el T2 ya vemos que se recomienda más que todo una mastectomía radical, una linfadectomía radical, más quimioterapia, ¿no? Y tratamiento adyuvante. En un T3 que sea mayor a 5 centímetros, va a estar ligada netamente a una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente recién realizar una mastectomía radical. Y en la T4 ya invade tórax piel, ¿no? Este ya netamente es un tratamiento paliativo. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que debe hacerse en todas las enfermedades mamarias que se manifiesta más que todo por un nódulo. Vamos a tener al fibroadenoma, ¿no? Que viene siendo una masa sólida benigna. En mujeres jóvenes, ¿no? Se presencia más que todo por la dureza del carcinoma. Se diferencia por su movilidad y dentro de la glándula es una superficie lisa y bordes definidos, ¿no? Y se confirma por la mamografía igualmente. Y también vamos a tener el quiste, que la aparición es en la misma edad del cáncer usualmente. Este viene siendo superficie lisa, bordes definidos y móvil. Cuando el líquido está a mucha tensión, la dureza es la misma del cáncer y se aclaran más que todo a nivel del diagnóstico a través de la ecografía y el PAF. ¿No? Vamos a ver que hacen procesos inflamatorios infecciosos localizados. Va a ser un difícil diagnóstico diferencial, a menos que tenga, ¿no? Algunos otros síntomas presentes, tales como temperatura alta, ¿no? Palpación, el nódulo con dolor, ¿no? La diferencia aquí netamente se va a centrar más que todo en la rapidez de la progresión de la enfermedad, ¿no? La mejoría evidente si se trata con antibióticos o progresión rápida de la infección, aumento del tamaño o aparición de eritema de la zona afectada o salida del derrame purulento por el pezón, ¿no? Va a generar algún tipo de alivio. Siguiente. Ahora, hay que tener en consideración que es necesario tener un seguimiento, ¿no? Un examen clínico cada 3 a 6 meses, los primeros 3 años, luego viene siendo un seguimiento anual, mamografía no cada año, más radiografía de tórax.
¿no? Se van a tener estudios adicionales también, ¿no? Como se mencionó, tomografía, resonancia, ¿no? Solo si los síntomas y hallazgos clínicos pueden resultar no sospechosos. Bueno, pronóstico, dependiendo del estadiaje, ¿no? Vamos a ver que a partir del estadio 3 vamos a ver que la supervivencia suele ser menor, ¿no? En el 4 incluso no llega hasta los 2 años. En cuanto a las recidivas regionales, que ocurren más que todo en 10% en 10% de pacientes a 10 años, hasta 20% a 20 años por cirugía conservadora, más frecuente lo que son en mujeres premenopáusicas, ¿no? Aparecen en el segundo a tercer año de la cirugía y se debe realizar mastectomía simple, ¿no? Una mastectomía más que todo de rescate. Ahora, también vamos a tener frecuente presentación de metástasis, vamos a tener que los órganos más frecuentes va a ser el hueso, hígado y pulmón. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me toca hablar acerca del cáncer de mama en el varón. Siguiente. A manera de introducción, hay que mencionar que el cáncer de mama en el varón viene a ser una neoplasia maligna poco frecuente, que equivale al menos del 1% de todos los cánceres de mama. Esta baja incidencia hace de que es debido, por ejemplo, a un menor conocimiento y conciencia, y eso a su vez resulta en un diagnóstico tardío. También hay que tener en cuenta de que puede tener consecuencias graves debido a su falta de detección precoz. En cuanto a su anatomía y fisiología mamaria, como observamos en la imagen, los hombres también tienen glándulas mamarias, pero si las comparamos con las glándulas mamarias femeninas, estas suelen ser menos desarrolladas que en la mujer. A su vez, también contienen tejido glandular susceptible a cambios malignos y, bueno, también la presencia del tejido ductal viene a ser la clave dentro de la génesis del cáncer mamario, debido a que a nivel de este tejido se van a encontrar la mayor parte del cáncer. Siguiente. Como observamos en la imagen, mencionaba de que la presencia del tejido ductal iba a ser clave. En la imagen podemos observar las células ductales, los conductos. Ahora, en cuanto a su epidemiología, se dice de que el 0.5 a 1% equivale el cáncer de mama dentro de todos los cánceres de mama. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 100 casos son cánceres de mama en varones. Y también mencionan que las tasas más altas se dan sobre todo en África Central y Oriental, que es en estos lugares donde van a estar asociadas sobre todo enfermedades infecciosas hepáticas endémicas, que van a resultar en un hiperestrogenismo. También, comparando tanto el riesgo dentro de los varones y las mujeres, se dice de que de 726 varones, uno tiene riesgo a poder presentar este cáncer, a comparación de las mujeres, que es de 1 de cada 8. A su vez, también tenemos una mayor frecuencia en varones de 60 y 70 años. Algunos mencionan que su incidencia va a ir a partir de los 50 años o más. Y bueno, tiene también a su vez una mayor incidencia, y esto se relaciona con la mayor expectativa de vida o la conciencia sobre esta enfermedad. En sí tenemos dos tipos de cáncer de mama más comunes. Tenemos, por ejemplo, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma ductal infiltrante. De estos dos, el segundo, el ductal infiltrante, es el más común en los varones. La diferencia de ductal in situ e infiltrante es que el ductal in situ es un cáncer, es una enfermedad donde las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que cubre los conductos. En cambio, el carcinoma ductal infiltrante, las células cancerosas se van a originar en los conductos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hay que mencionar de que hoy en día se saben muchos factores de riesgo, pero no quiere decir de que todas las personas o todos los varones que presenten cáncer de mama presenten alguno de estos. Sin embargo, tenemos algunos que aumentan el riesgo, como por ejemplo el envejecimiento. Se dice que el cáncer de mama en varones aumenta con la edad y sobre todo se da en aquellos varones que cumplan 50 años o más. Alguna bibliografía resaltaba de que la edad media más o menos es de los 67 años. También tenemos mutaciones genéticas y bueno, los hombres van a heredar ciertas mutaciones ya sea de sus padres o madres, lo cual les va a dar un mayor riesgo. Por ejemplo, aquellos que hereden mutaciones del BRCA1 tienen un por ciento de riesgo de desarrollar este cáncer y aquellos que tengan el BRCA2 tienen del 7 al 8% de desarrollar este tipo de cáncer. Luego tenemos los antecedentes familiares de cáncer de mama, luego la radioterapia en el pecho, sobre todo en aquellos pacientes que hayan recibido tratamiento contra el linfoma de Hodgkin. También aquellos pacientes que hayan tenido terapia hormonal, sobre todo de que, o sea, esa terapia hormonal va a hacer que los niveles de estrógeno aumenten. Por ejemplo, en aquellas personas que con cáncer de próstata que hayan recibido una terapia hormonal, o sea, la terapia androgénica, aquellas mujeres transexuales que hayan recibido la terapia hormonal, eh, también aquellos varones que tengan un testículo no descendido o aquellos que se hayan sometido a la orquiectomía, en la cual se haya tenido que retirar uno o ambos testículos. También tenemos el síndrome de Klinefelter, que normalmente sabemos de que los hombres suelen tener un cromosoma X y uno Y, pero en este caso tienen más de un cromosoma X. Esto provoca que haya un desarrollo normal de los testículos y bueno, vamos a encontrar niveles de andrógenos menores y una mayor concentración de niveles de estrógeno.
También se mencionan algunas enfermedades hepáticas como la cirrosis, que a su vez también se relaciona a, a un menor nivel de andrógenos y un mayor nivel de estrógenos, y también el sobrepeso y obesidad. Aquellas personas, por ejemplo, que sean obesas, tienen mayor riesgo de a presentar cáncer de mama, a comparación de aquellos pacientes que sean delgados. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clínica tenemos los síntomas más comunes, por ejemplo, son el bulto, masa palpable retroareolar, firme e indolora, piel de la mama escamosa o enrojecida, úlceras cutáneas de inflamación axilar avanzada, una irritación, hundimientos en la piel de la mama, secreción del pezón. Esto es muy importante debido a que el 10 al 20% de hombres va a presentar secreción al inicio de la enfermedad o al momento del diagnóstico. También hundimiento, retracción del pezón o dolor en esa zona. Bueno, se menciona de que estos cambios también pueden ser signos de afecciones menos graves, como afecciones mamarias benignas, como por ejemplo la ginecomastia. También se menciona que se diagnostica en una etapa más avanzada a comparación del cáncer de mama femenino y tiene una mayor afección en la mama izquierda y menos del 1% son bilaterales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es importante mencionar de que se va a empezar con una anamnesis, sobre todo en cuanto a los antecedentes personales y familiares. Luego se realiza un examen físico general, priorizando netamente el área de las mamas. En este caso, nosotros podemos notar al examen físico regional alguna presencia de un bulto, cambios de la coloración, incluso también ganglios inflamados a nivel de las axilas o supraclaviculares. Si es que nosotros encontramos alguno de estos signos, podemos complementar el diagnóstico con pruebas de ayuda diagnóstica, como por ejemplo el mamograma, que aproximadamente el 80 al 90% de los hombres con cáncer de mama, este mamograma se encuentra normal. Nos va a ayudar también a poder distinguir entre malignidad y ginecomastia, y algunas características radiográficas que nos van a inclinar a que esta enfermedad sea maligna son, por ejemplo, la excentricidad del pezón, los márgenes espiculados y las microcalcificaciones. También tenemos la resonancia magnética, la ecografía de seno, y bueno, la ecografía nos va a ayudar a diferenciarnos si es que este bulto o esta masa está lleno de líquido, sea un quiste o tiene componente sólido como un tumor. También tenemos el ductograma y bueno, como le mencioné, nos puede ayudar a identificar la causa de la secreción, ya que el 10 al 20% de los varones va a presentar este síntoma. Y también hay que tener en cuenta de que, bueno, en el caso de los varones, en los hombres, la secreción del pezón suele representar un signo en el cual tenemos que sospechar de malignidad a comparación de las mujeres, debido a que en los varones no tenemos tanta incidencia o tanta frecuencia en las patologías benignas de mama. Y por último tenemos la biopsia, que es para confirmar el diagnóstico y analizar el contenido de receptores tanto de estrógeno y progesterona, así como el estado del receptor de factor de crecimiento epidérmico humano. Siguiente, por favor. Bueno, en su estadificación en el caso de los varones, es lo mismo a comparación de las mujeres, con la clasificación de TNM, que mis compañeros ya mencionaron, y los factores pronósticos más importantes para ver lo que es la recurrencia local, la supervivencia global y la supervivencia específica de la enfermedad son el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar, al igual que las mujeres. En cuanto a su tratamiento, bueno, hay muchas maneras de tratar el cáncer de seno en los varones, pero bueno, tenemos dos tipos, uno local y uno sistémico. Nos referimos al tratamiento local, por ejemplo, a la cirugía del cáncer de seno y a los tratamientos eh, de radiación, que solo se van a usar para tratar el tumor y no van a afectar el resto del cuerpo. Pero también tenemos el de tipo sistémico, donde encontramos la quimio y el tratamiento hormonal. En sí, en muchos casos se utiliza una mezcla de estos dos tipos. Y bueno, también hay que mencionar que el tratamiento va a depender tanto de la edad de la persona, el grado del cáncer y la probabilidad de que algún tipo de tratamiento pueda curarlo. Eh, Ahora, dentro de los locales tenemos la cirugía del cáncer de seno. En la mayoría de casos, como observamos en la imagen, se realiza una mastectomía radical modificada, a su vez con una disección axilar o una biopsia del ganglio centinela. En algunos varones también se realiza una tumorectomía, o sea, solo sacar el tumor en el seno y también parte del tejido circundante, pero muchas veces se asocia a que cuando solo se realiza ese procedimiento, posterior a la cirugía, el paciente va a tener que tratarse con radioterapia. Luego tenemos los tratamientos con radiación, que se consideran ayudantes en casos de afectación ganglionar, y hay dos maneras. Uno de gas externo, que se puede aplicar al seno desde una máquina fuera del cuerpo, y el otro que es la braquiterapia, en el cual se colocan, por así decirlo, semillas radioactivas directamente dentro del tejido del seno próximo al tumor. Luego tenemos los tratamientos sistémicos, donde tenemos a la quimioterapia. Y bueno, aquí vamos a usar medicamentos para combatir el cáncer. Y esto se puede inyectar a través de una vena, o también se menciona que podían ingerirse como pastillas. Y bueno, se asocia o se utiliza en estadios avanzados o en casos de HER2 positivo. Y dentro de esto tenemos al trastuzumab. Luego tenemos a la terapia hormonal, que bueno, también hay que mencionar aquí que
Por lo general, nosotros cuando escuchamos las hormonas, por ejemplo, de estrógeno y progesterona, lo asociamos a hormonas netamente femeninas. Pero en el caso de los hombres también las presentan, pero solo que en pequeñas cantidades. Y son estas pequeñas cantidades que también van a provocar un crecimiento anormal, o sea, el cáncer. Es por eso que en el caso, al igual que las mujeres, en el caso de los varones, se va a usar un tratamiento hormonal, o sea, medicamentos que bloqueen el estrógeno como el tamoxifeno, que bueno, se menciona que es una vez al día y por lo general se usan de 5 años luego de la cirugía. Y también ayuda a disminuir la recidiva en caso de los varones. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta sus compañeros? Si no tienen ninguna pregunta, entonces creo que podemos dar por concluido el seminario. Está bien, doctora. Estas lesiones son reactivas inflamatorias, ¿ah? ¿Ya? Acá hay un cuadro que les puede servir con respecto a lo que es eh, la cialidinitis esclerosante, ¿no? Tiene mucha relación con esta, digamos, causa autoinmune, ¿no? Está en relación con la inmunoglobulina G4, ¿ok? Entonces, esto puede haber también, se puede desencadenar por una obstrucción de la glándula, del conducto, como una litiasis, o también puede ser por infecciones recurrentes. La clínica se palpa, ¿no? Una masa firme, no dolorosa, persistente, y que puede simular un tumor, ¿ya? Eso sí es importante. La importancia clínica de este tumor, o sea, de esta patología, va en función a que puede confundirse con un tumor y requiere para ello una distinción histológica. Para su tratamiento, en el caso de que sea autoinmune, se usa corticoides y se requiere una resección quirúrgica en los casos avanzados. Bien, el diagnóstico por imagen, ¿no? Puede ser una ecografía, resonancia, principalmente la biopsia, ¿no? Que es la que nos va a, digamos, a descartar patologías tumorales. La cialometaplasia necrotizante es una lesión benigna, autolimitada e inflamatoria de las glándulas salivales menores, y esta imita clínicamente a un carcinoma, especialmente el carcinoma escamoso. Es un trastorno espontáneo de etiología desconocida que afecta principalmente o habitualmente en el paladar o al paladar. Aquí hay una amplia necrosis del epitelio, el tejido conjuntivo subyacente y las glándulas salivales menores asociadas, mientras que los conductos sufren una metaplasia epidermoide. Denle una revisada a este cuadro, cuya causa, acá se detalla, ¿no? Las características, los aspectos de esta patología. La causa principal es la isquemia local.